Gloria a Jesús. Dios nos bendiga, amados hermanos y amigos. Nuevamente la Iglesia Cristo Misionera en London les envía un caluroso saludo y abrazo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y hoy estamos aquí nuevamente para tratar otro tema bíblico, gloria sea al Señor, de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Así que póngase cómodo, gloria a Jesús, tome su Biblia y empiece a escudriñarla juntamente conmigo. Sea Cristo glorificado. Vamos a hacer una corta oración. Aleluya. Y luego entraremos al título y al tema. Gloria a Jesús. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, te damos gloria, alabanza y adoración. Y muchas gracias por este nuevo día, Señor, por tus misericordias, Padre Santo, que son nuevas todos los días, según tu palabra. Señor, yo te ruego ahora que esta palabra llegue a los corazones, llegue a las mentes, llegue, Señor, a los espíritus y nos edifique, nos exhorte y también nos consuele para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y el tema que tenemos en este día para desglosar se llama unos a otros. El tema es unos a otros y está basado allá en el libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 32. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Voy a repetirlo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sea su nombre glorificado. Y el tema es unos a otros. Gloria a Jesús. Y este unos a otros, ahí donde leímos en Efesios, nos está hablando de una palabra en término griego que es alelón. Gloria sea al Señor. Y este es un pronombre, gloria a Jesús, que denota algo que es mutuamente, algo recíproco. Gloria sea al Señor. Unos a otros. Por ejemplo, ya en Mateo 24, verso 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán, ahí está la palabra, unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esta es la palabra griega alelón, y esa es la que nos incumbe en este día. Gloria a Jesús. Podemos dar otro ejemplo allá en San Juan, capítulo 16, versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto. ¿Qué dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Preguntáis entre vosotros. Es ahí alelón, la misma palabra. Gloria sea al Señor. Hechos 19:38. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsulos hay. Acúsense los unos a los otros. La palabra allí es alelón. Sea Cristo glorificado. Entonces, entrando de lleno al tema, diremos que todo el que lee el Nuevo Testamento tiene que aceptar forzosamente que Dios tiene un plan único, específico para cada creyente durante su vida terrenal. Esto es una verdad muy hermosa que se encuentra en la palabra del Señor. Esto es verdad. Dios tiene un plan trazado, no ayer, no la semana pasada, no hace 5 años, sino desde la eternidad. ¿Y cuál es ese plan? Bueno, el plan es que cada persona que se convierte a Jesucristo se convierta también en un miembro activo, en un miembro que trabaja, que se envuelve, no en un miembro pasivo, sino alguien que trabaja, alguien que está en movimiento, por supuesto, allí en la iglesia local donde se ha congregado, donde ha decidido crecer. Gloria sea al Señor. Y esta iglesia local es un cuerpo, también es una familia, no de cualquier persona, sino una familia de creyentes. A los evangélicos anteriormente se les llamaba
creyentes, gloria sea el Señor, porque estamos en el camino de la fe, y estos se preocupan o debemos preocuparnos el uno por el otro, y consecuentemente debemos edificarnos también el uno al otro en Cristo Jesús. Entonces, el que escribe estas palabras es nuestro hermano Pablo, y esto se encuentra allá en Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16, que dice así: sino que siguiendo la verdad que es Cristo, en amor, crezcamos, nótese crecer, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. O sea, no nos deja en la incógnita de quién es esta cabeza. Esta cabeza es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, nótese bien, todo el cuerpo, la iglesia, la familia de creyentes, bien concertado, bien unido, dice allí, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y aquí algo muy importante: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, note esta palabra, en amor. Este versículo 15 es bastante profundo. Solamente ahí podríamos hablar bastante tiempo, pero vamos a avanzar en el tema, gloria al Señor. Entonces, básicamente es aquí unos a otros, gloria al Señor. Vamos a seguir la verdad juntos, no solo uno, sino todos, para que todos crezcamos en aquel que es la cabeza, gloria sea al Señor, y el cuerpo está conectado necesariamente a esta cabeza, y el que dirige todo el cuerpo es la cabeza. Importantísimo, la cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el concilio, no es el evangelista más famoso, mucho menos el famoso apóstol. La cabeza de la iglesia, quien dirige la iglesia, es Jesucristo. Claro, la va a dirigir a través de su espíritu, a través de los pastores que él ha establecido, sea su nombre glorificado. Entonces, unos a otros, una y otra vez, los escritores del Nuevo Testamento exhortan a los creyentes a entrar, a envolverse, a participar, a trabajar en específicas actividades con el único propósito de edificar el cuerpo de Jesucristo, y que así éste pueda funcionar y crecer espiritualmente. Nótese, crecer espiritualmente de una forma efectiva, sea su nombre glorificado. Y usaron una palabra clave para describir este mutuo actuar y un recíproco proceso, y esa es, como expliqué, la palabra griega alelón, que comúnmente traducida es el uno a el otro, el uno para el otro, gloria sea al Señor. Entonces, fuera de los evangelios, esta palabra se usa 58 veces en el Nuevo Testamento, y Pablo, nuestro apóstol, encabeza esta lista mencionándola 40 veces, repitiéndola en sus diferentes cartas que él escribiera a las diferentes congregaciones. Gloria al Señor. Pero cuando las exhortaciones de unos a otros, alelón en el griego, son estudiadas cuidadosamente y se agrupan dentro, aleluya, se ponen juntas de acuerdo a sus específicos significados, como vamos a ver. Entonces, estas se pueden agrupar en 12 acciones muy significativas, y los creyentes, si usted que es creyente y yo que soy creyente, somos instruidos, somos animados a usar los unos a los otros y a edificar así el cuerpo de Jesucristo. Entonces, la base fundamental en el evangelio que nunca debemos olvidar es el amor, gloria sea al Señor, que es el camino más grande que existe, gloria sea al Señor. Vamos a ver esto allá en 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, dice el apóstol Pablo, y aquí viene la clave: mas yo, dice el apóstol, os muestro un camino
más excelente, y ese es el amor. El camino más excelente es el amor, y recuérdese que Dios es amor, Jesús es amor, y Él es el único camino a la salvación. Gloria a Cristo. Eso está bien entretejido, como lo es un cuerpo unido por sus coyunturas. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué sería de nuestro cuerpo sin esas coyunturas, también conocidas como ligamentos o tendones? Gloria a Jesús. ¿Cómo sería el cuerpo sin eso? Bueno, no podría funcionar, se lo garantizo. 1 Corintios 13:13 dice: y ahora, en este momento, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, la base fundamental del Evangelio es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús hacia una humanidad decadente, falta de ese amor. Hay muchas personas que jamás han sentido el amor de Dios. Hay personas que necesitan sentirse amadas. Bueno, le tengo muy buenas noticias. Jesucristo les ama con amor ágape, con amor eterno te he amado, y por eso te he extendido mis misericordias, sea su nombre glorificado. Entonces, fundamental para todos los creyentes activos, el camino más excelente es el amor, como vimos en esos versos, y como es de esperarse, la exhortación a amarse o amarnos los unos a los otros es la que aparece más frecuentemente que otras exhortaciones, sea Cristo glorificado. Entonces, vamos a ver por qué. Vamos a ver Romanos 5, 8 al 10, que dice, debemos entonces recordar por qué el amor es el más grande. Dios dice, mas Dios muestra ¿qué? Muestra su amor para con nosotros. ¿En qué forma? Bueno, en que siendo aún pecadores, ahí está, su Hijo Cristo Jesús murió por nosotros. Y esa es una forma de expresar la clase de amor más grande que un ser humano puede recibir. Entonces, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en una cruz, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Ahora mire el 10, porque si siendo enemigos, esto es interesantísimo, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo, mucho más. Ahora dice, estando reconciliados, seremos salvos por la vida de Jesucristo. Entonces, debemos entonces recordar que cuando nosotros éramos enemigos, estábamos ajenos a Dios, gloria sea al Señor, Dios Padre mostró su amor por nosotros enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por nosotros, gloria sea al Señor, y éramos enemigos de Dios en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, y aún así Cristo nos amó. Dios el Padre nos amó. Entonces, Colosenses 1:21 también nos da un recordatorio. Y a vosotros también, a nosotros, quien erais en otro tiempo, que extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Gloria sea al Señor. Esto es algo maravilloso de saber que hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo, cuando en otro tiempo éramos extraños, no conocidos por Dios, y enemigos, gloria a Dios, en nuestra mentalidad mundana y pecadora, gloria a Dios, pero ahora hemos sido reconciliados, gloria sea su nombre. Entonces, aquí debemos destacar algo importantísimo. Nosotros los hombres, sin importar nuestro estado social, nunca amamos a Dios. Eso es falso. Él nos amó primero, de acuerdo a estos versículos, Él nos amó a nosotros primero, y en base a eso, nosotros ahora que hemos reconocido ese amor, le amamos a Él. Entonces, regresando al tema de alelón, de unos a otros, de 48 referencias de lo que somos llamados a hacer los unos a los otros como compañeros creyentes que somos, 11 son encaminadas a amarnos los unos a los otros. Importantísimo. Entonces dijimos que el más grande es el amor.
Pero si añadimos las referencias que Cristo hizo de amarnos los unos a los otros, entonces se registrarán que en el Evangelio de Juan se utiliza cuando menos 16 veces, gloria sea al Señor, en el Nuevo Testamento. Ahora, no se cuestiona cuál es el más importante de la fe, la esperanza y el amor, pero sí se destaca quién es el mayor, el más grande, gloria a Dios, porque el mayor es el amor. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, el más importante, la base fundamental del Evangelio es el amor, porque la base fundamental de las buenas noticias es Jesús. Él es amor, gloria sea a su santo nombre. Entonces, el amar a los hermanos creyentes es la base, la piedra fundamental en el Nuevo Testamento, repetida más que cualquier otra. Es importantísimo porque en el libro de Corintios nosotros vemos que aunque tengamos diferentes dones y hablemos muchorrocientas lenguas, si no tengo amor, dice el apóstol, nada soy. No importa los dones que yo posea, pero no es mi tema los dones. Entonces, cuando Pablo estaba observando una iglesia que estaba madurando y creciendo, siempre cuando oraba, daba gracias a Dios por ese amor que ellos tenían. Efesios 1:15 y 16 lo declara. Por esta causa también yo, habiendo escuchado, habiendo oído de vuestra fe, de vuestra confianza en el Señor Jesús y de vuestro amor, y ahí esa palabra amor no es el amor eros, no es el amor filial, sino que es el amor ágape, gloria sea al Señor, el amor que hemos recibido de Dios, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Gloria sea al Señor. Ahora, yo quiero estar seguro que este es el amor ágape, así que vamos a ver aquí. Déjeme buscar esta palabra. Aquí está, amor. Exactamente, es el amor ágape. Gloria a Jesús. Entonces estoy correcto, no estoy equivocado, y esto es para aclararnos. Y ahora, este amor ágape, si le echamos una analizada, entonces es un amor que es, dice, ningún ejemplo de esta palabra fuera de los escritos bíblicos. Ya ese no es el caso del amor humano, o sea, no es un amor humano, sino que es un amor que viene del cielo, de parte de Dios. Gloria sea a su santo nombre. Okay. Entonces regresamos con Pablo y Efesios 1:15 al 16, donde leímos. Entonces, cuando Pablo supervisaba una iglesia, el punto principal era el amor. Así él escribió a los colosenses, después de enumerar sus virtudes cristianas, ahí en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestíos ¿de qué? De amor. ¿Ok? Hay que vestirnos de amor, que es el vínculo, el eslabón perfecto. Gloria sea su nombre. Entonces, Pedro, nuestro hermano Pedro, sí, el que caminó sobre las aguas, al que todos pues se burlaron porque se hundió, que hicieron comentarios negativos de él, pero él fue el único en la barca que se atrevió a ir a caminar sobre el mar embravecido. Entonces Pedro también estuvo de acuerdo, y esto lo dice en 1 de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros, entre todos nosotros, gloria sea al Elón, ferviente amor. Nótese que es un fervoroso amor encendido en fuego, porque el amor es lo único, hermano, que nos hace perdonar las ofensas que cometemos todos. Ninguno de nosotros estamos libres de ofender en palabra, en pensamiento, en acción, sea Cristo glorificado. Entonces, pero cuando tenemos este amor, dice ahí el apóstol Pedro, ante todo, sobre todo, tened entre vosotros, tengan entre ustedes un amor fervoroso, un amor que esté hirviente, porque ese amor es el que cubre, perdona, olvida la multitud de los pecados. Entonces, si empezamos con Jesús y sus discípulos, esa fue la orden básica. Veamos Juan 13:34 al 35, cuando Jesucristo habla y dice:
un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y aquí viene el ejemplo máximo. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Alelón, unos a otros. ¿Para qué? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Entonces, base fundamental para poder trabajar, para poder tener ese sentimiento de unidad y poder trabajar, lo que nos debe impulsar no es la fama, no son los aplausos, no es lo tan alto ni los títulos que podamos poseer dentro de nuestras congregaciones en particular, sino el amor a Jesucristo y el amor a los hermanos, el amor a la obra del Señor, porque recuérdese, somos una familia, somos un cuerpo, tenemos una cabeza, gloria sea al Señor, y somos demandados a amarnos, a esforzarnos y a cuidarnos los unos a los otros, sea su nombre glorificado. Entonces, la base fundamental, gloria a Jesús, de trabajar juntos, de nuevo repito, es el amor. Entonces, a más de las adicionales unos a otros exhortaciones que estamos viendo en el Nuevo Testamento, que demuestra la dinámica del amor en acción. Esta es la forma que vamos a demostrar que amamos primero a Dios y luego los unos a los otros cuando estamos en acción, no estamos pasivos. Hay muchos creyentes en la era actual que ya están cansados, ya no quieren trabajar, se han olvidado de todo, le han dado la espalda a los privilegios, a lo que Dios les dotó, a ese plan que el Señor tuvo desde antes de la fundación del mundo. Recuerda al principio, gloria a Jesús. Entonces, se han olvidado de eso y ya no quieren hacer absolutamente nada. Que lo haga el otro. Yo ya me cansé, yo ya hice 10 años, 20 años y les recuerdo que si un hombre pudiera vivir 1000 años, jamás podría pagar la salvación que Jesucristo nos otorgó en la cruz del Calvario. Entonces es importantísimo todo este tema que estamos hablando. Tiene que haber un amor en acción, no un amor de labios, sino un amor de acción, de movimiento, y nos dice cómo amarnos los unos a los otros. Entonces Pablo lo habla en Filipenses capítulo 1 verso 8 al 11, dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo. Algo tan sincero, algo tan transparente. El apóstol sabe que el único que escudriña la mente y el corazón es Dios, y él pone a Dios de testigo. ¿Será que nosotros podemos poner a Dios de testigos también en relación al amor hacia los demás, hacia él mismo y hacia la obra del Señor? Muy interesante pregunta, porque Dios me es testigo de cómo os amo solo a los pastores, solo a los líderes, solo a los que llegan temprano, solo a los que trabajan más. No, dice a todos vosotros sin distinción, con el entrañable amor ágape que recibimos de Jesucristo. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Nosotros, para dar amor, tenemos que haberlo recibido. Entonces tenemos una deuda de amar, de dar ese amor. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor, aleluya, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Nótese, llenos de frutos de justicia, gloria sea al Señor, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios Padre. Esto sí que está maravilloso, gloria sea al Señor. En consecuencias, vamos a analizar entonces una lista o 12 listas de estas exhortaciones de alelón, de amarnos, de trabajar, de unirnos los unos a los otros. En primer lugar, vamos a decir que somos todos los creyentes, como hemos estado hablando, un cuerpo, gloria sea al Señor. Por lo tanto, somos miembros los unos de los otros. Vamos a ver esto en Romanos 12, versículo 4 al 5. Porque de la manera, ponga atención a esto, que en un cuerpo, nótese, en un cuerpo humano,
Tenemos muchos miembros. ¿Ya se vio usted en el espejo? O quizás está tan acostumbrado de vivir diariamente que no se mira que tiene 2 ojos, 2 orejas, una nariz, una boca, 2 manos, 2 pies. Eso es en el exterior. Y si habláramos del interior, tenemos tripas, riñones, corazones. Es un organismo vivo completo de muchos miembros. Gloria sea al Señor. Y si habláramos del cerebro, bueno, mucho más profundo. Entonces dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 12, porque de la manera que en un cuerpo, entiéndase humano, soma es la palabra, tenemos muchos miembros, muchas partes, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entendamos eso, hermano. No todos los miembros tienen la misma función. Repita conmigo. No todos los miembros tienen la misma función. Importante para entender. Así nosotros, aleluya, aquí viene la aplicación. Siendo muchos, al igual que en ese cuerpo humano, somos un cuerpo en Cristo Jesús y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto que somos miembros los unos de los otros? Bueno, que nos necesitamos mutuamente. Gloria sea al Señor. Más claro. Número 2, Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando a usted le hablan de algún hermano en particular, ¿lo honra en su conversación? ¿O usted dice, no, para ser como ese, y empiezan los comentarios negativos? Aquí la exhortación es amarnos los unos a los otros y darnos la honra de vida. Gloria sea al Señor. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, hablando bien del hermano, no criticándolo. Ahora, número 3. Honraos los unos a los otros. Número 2 fue amaos los unos a los otros. Número 3, honraos los unos a los otros, que está también en Romanos capítulo 12, versículo 10, donde ya leímos, y ahí la parte B del verso, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. La primera parte fue en amarnos los unos a los otros. Ahora, en cuanto a darnos honra, no deshonrarnos, sino honrarnos los unos a los otros. Número 4. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Que tengamos un mismo sentir los unos a los otros, que seamos de una misma opinión, de un mismo parecer, que estemos unidos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces, yo quiero leer esa palabra sentir de Romanos. Un mismo sentir, aquí la tengo. Es prooneo y es pensar, juzgar, creer, tener buena o mala disposición para con. Esto implica otras personas. Gloria sea al Señor. Entonces tenemos que tener una buena disposición. Gloria a Dios, los unos para con los otros. Sea su nombre glorificado. Entonces, regresando a donde nos quedamos. El mismo sentir, número 4. Número 5, aceptaos. Esto es algo importantísimo en nuestras congregaciones. Aceptar el uno al otro. No solamente por lo bueno que pueden hacer o por sus victorias que pueden obtener. Recuerda el ejemplo de Pedro cuando caminó sobre el agua y se hundió. Él tuvo que regresar a la barca y enfrentarse a sus compañeros discípulos, pero no fue rechazado. Él siguió siendo parte del grupo y mucho menos Jesús lo rechazó. Gloria sea al Señor, cuando él se hundió y reconoció que necesitaba la ayuda de Jesucristo. Entonces, importantísimo aceptarnos con nuestros errores, porque todos los cometemos, todos fallamos, nadie está libre de ellos. Entonces, aceptados los unos a los otros. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Oiga esto, como también Cristo nos recibió. Gloria a Dios. Imagínense que Cristo hubiera tenido una lista de requisitos para recibirnos. Si leímos anteriormente que éramos sus enemigos en nuestra mente, y Él así nos recibió con nuestras debilidades y nuestras concupiscencias y toda nuestra maleta de pecados. Y muchas veces nosotros dentro de nosotros mismos no podemos aceptar cuando un hermano se equivoca, cuando falla.
sea Cristo glorificado. Todo tiene solución espiritualmente cuando la buscamos. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Nótese que no está hablando de gente pecadora, sino de gente cristiana que fracasa, que tiene tropiezos. No estoy implicando que hay que recibir a los pecadores o a estos que siguen pecando voluntariamente. No. Esto es de los que están trabajando, gloria a Dios, los que están motivados. Amonestaos los unos a los otros, también importantísimo. Romanos 15, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces es importantísimo la amonestación, gloria sea al Señor, que debemos darnos los unos a los otros dentro de los parámetros y las consideraciones a nosotros mismos, gloria sea al Señor, no sea que nosotros también, dice la Biblia, fallemos en el mismo problema. Gloria a Dios. Esa fue la número 6. Amonestados los unos a los otros. Importantísimo. Usted, hermano, que ve a un hermano que anda así medio raro, con la palabra del Señor y con mucho amor, puede darle una amonestacioncita, amén, con mucho amor. Recuérdese, la base fundamental de esto es el amor, y así estaremos edificando el cuerpo de Cristo. No maltrate a su hermano, no lo mande al infierno, no lo condene, gloria sea al Señor. Al contrario, agarremos el ejemplo de Jesucristo y que él, aquella mujer pecadora, ¿dónde están los que te condenan? Pues no están, dijo ella, entonces yo tampoco. Vete, pero no peques más, arrepiéntete de tu pecado, sea Cristo glorificado. Entonces, estamos viendo la número 5, aceptados los unos a los otros. Número 6, esta fue la número 6, aceptados los unos a los otros. Vamos a la número 7, saludados los unos a los otros. Importante, gloria a Jesús. Hay muchas personas que por olvidadizos o por mala costumbre no saludan a sus hermanos. En su trabajo, le hago una pregunta, cuando llega, ¿acaso no lo saludan? ¿No saluda usted a su jefe, a su superior? Por supuesto que sí. ¿Y a los hermanos por qué no? Aleluya. ¿Al pastor por qué no? ¿Al hermano de la puerta por qué no? Mire lo que dice, saludad, dice el apóstol Pablo en Romanos 16:3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Qué bonito es, hermano, cuando a través de estos medios enviamos saludos a todos los hermanos que nos sintonizan. ¿Cómo se siente usted? Bien, yo me siento bien cuando alguien me saluda. Gloria sea al Señor, porque es parte de nuestra vida cotidiana, saludarnos. Gloria a Dios. También allá en Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bueno, este versículo creo que no quedó allí. Gloria al Señor, me equivoqué, aleluya. Bueno, seguiremos adelante. Número 8, servidos los unos a los otros. Este es algo importantísimo, servicio, recuérdese. Y esto se aplica sobre todo a los que ya tienen un puesto de liderazgo, pastorado, predicadores, evangelistas, gloria sea al Señor, que quieren ellos ser servidos, y es al contrario. Gloria sea al Señor. El Señor Jesucristo, después de lavarle los pies a sus discípulos, dijo, ejemplo os he dado, así que servíos los unos a los otros humildemente, ayudaos, gloria sea al Señor. Entonces, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, nuevamente, aleluya, los unos a los otros. Servíos, ¿por qué? ¿Por obligación? ¿Porque me pagan? No, por amor. Recuérdese, la base fundamental de esto es el amor. Recordemos y no olvidemos eso. Gloria a Dios. Servicio. Nosotros hemos sido llamados a servir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y los discípulos no pueden ser mayor que su Señor. Número 9. Importante. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Gloria a Dios. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es llevar las cargas los unos de los otros? Es cuando un hermano está atravesando
una enfermedad, un desánimo, una crisis económica, una crisis emocional, gloria sea al Señor, y pide oración, pide intercesión a su favor, entonces nosotros debemos unirnos como ese cuerpo, muy bien unido por las coyunturas, por los tendones, y luego juntarnos con este hermano, tal vez literalmente o cada quien en su hogar, para interceder, para rogar al Padre fortaleza y que Dios le conceda sabiduría, que Dios le dé salud, una sanidad, un milagro, algo que Dios pueda obrar dentro de la voluntad del Señor, porque muchas veces el Señor trata a través de las enfermedades y de diferentes formas con sus hijos, gloria sea al Señor. Entonces es importante que cuando oremos por llevar las cargas los unos de los otros, el sufrimiento que siente el otro, lo hagamos dentro del parámetro de la voluntad de Dios, sin exigirle a Dios más, gloria sea al Señor, de lo que, porque Él tiene el plan, recuérdese, y Él está trabajando con cada uno de nosotros en diferentes formas. Y luego algo importante, número 10. Qué difícil es soportar a los hermanos chismosos, a las hermanas chismosas. Qué difícil es soportar los malos comentarios que hacen de nosotros. Qué difícil es afrontar las negatividades, el desaliento, cuando no nos apoyan, cuando no van al culto de oración, cuando no llegan temprano, cuando los músicos no están presentes a la hora. Gloria sea al Señor. Es difícil de soportar. Y esto es dentro de la casa del Señor. Pero ¿qué es su trabajo? Gloria a Dios. El jefe o el supervisor gritón, gruñón, enojado, mal hablado, gloria sea al Señor. Esto es difícil muchas veces. Y hablando del cuerpo de Jesucristo, en Efesios 4:12 nos exhorta, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, y nuevamente nótese, en amor. Ese hermano que está ahí, que le está haciendo guerra, bueno, si lo toma carnalmente, sí notará usted que le está haciendo la vida imposible, pero si lo ve espiritualmente, está moldeando su carácter, está moldeando mi carácter, nos está enseñando a tener paciencia y mansedumbre y a soportar, gloria sea al Señor, a esos hermanos que son bastante difíciles muchas veces de soportar, ¿verdad? Pero no es imposible, gloria sea al Señor. Y ahí vamos creciendo, recuérdese, juntos dentro del cuerpo, soportándonos los unos a los otros. Ahora, importantísimo, Efesios 5:21, y dice allí, tiene un encabezado, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Esto de someterse los unos a los otros es importantísimo, y no importa nuestro rango, gloria sea al Señor, gloria a Cristo. Tenemos que aprender a someternos a nuestros superiores y a nuestros inferiores, porque ahí no habla de rango, dice someteos los unos a los otros, como en un cuerpo nos sometemos el uno al otro, gloria sea al Señor, obedecemos humildemente, gloria a Dios, sencillamente, y seguimos adelante, gloria a Dios, sometidos. Si hay reglas, si hay restricciones, si hay algo que dice apague su celular, bueno, nos vamos a someter en ese amor los unos a los otros, porque si usted estuviera predicando, y qué feo es cuando usted está predicando o enseñando o dirigiendo y suena ese ingrato teléfono y distrae a todas las personas, ¿verdad? Eso es hasta una falta de ética dentro de la iglesia. Así que sometámonos los unos a los otros. Y ese es un ejemplo vago, pero muy práctico, porque se da en casi todas las iglesias del globo. Gloria sea al Señor. Someteos los unos a los otros. Número 11. Número 12. Importantísimo. ¿Se ha sentido usted alguna vez desanimado? Yo pienso que a veces es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra humanidad, el sentirnos a veces decaídos en ánimo, gloria sea al Señor, pero todos experimentamos, y si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que grandes profetas, grandes hombres de Dios experimentaron desánimos en sus ministerios, gloria sea al Señor. El hecho de que seamos creyentes y que tengamos algún liderazgo o tengamos algún ministerio específico no nos hace inmunes a los desánimos. Todos vamos en un momento determinado en nuestra carrera espiritual a experimentar el desánimo. O sea, es lo contrario, es el antónimo de animoso. Gloria sea al Señor. Es el
ánimo, gloria a Dios, con el ánimo bajo, casi por el suelo. Entonces, dice 1 de Tesalonicenses 5:11, por lo cual, ¿qué dice? Animaos unos a otros, alelón, unos a otros, y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Quiere decir que los hermanos de Tesalónica practicaban esto de animarse y edificarse los unos a los otros, y se nos recuerda a nosotros que debemos animar los unos a los otros. Cuando veamos a un hermanito que anda ahí cabizbajo, pues desconocemos a ciencia cierta sus problemas, la razón por la cual está atravesando este desánimo, pero lo vamos a animar en el nombre poderoso de Jesús. Le vamos a incentivar, hermanos amados. Yo recuerdo que cuando era joven, allá en mi país de la eterna primavera, quería servir al Señor y me era muy dificultoso y siempre andaba, como decimos, con el moco caído. Gloria al Señor. Y había una hermanita, éramos jóvenes, solteros todos, y había una hermanita muy dulce, muy animosa en su espíritu, y siempre me animaba, siempre me decía, hermanito Alex, ¿dónde está su gozo? ¿Dónde está su gozo? Sigamos adelante, no se quede, no se desanime. Y nunca se me olvida las palabras de esa hermana, porque daban ánimo, daban coraje, daban impulso, y muchas veces nosotros los ancianos necesitamos animar a la juventud que atraviesa por situaciones difíciles, gloria sea al Señor, o a nuestro compañero militante de nuestra edad, a las mujeres, a todos los hermanos. Recuérdese que estamos hablando dentro de un cuerpo, y muchas veces, ¿por qué no?, acercarse a su pastor, acercarse a su presidente de caballeros, de damas, de jóvenes, y echarle una palabra de ánimo, una palabra que levante su espíritu, gloria sea al Señor, su ánimo para continuar adelante. Importantísimo animarnos los unos a los otros, y dicho sea de paso, les animo en el nombre de Jesús a compartir esta enseñanza con aquellos que usted conoce, gloria sea al Señor, aleluya, gloria a Cristo. Así que sigamos con el tema, gloria sea al Señor. Entonces, de todos estos 12 que hemos visto, vamos a tocar el número 1, que habla de ser miembros los unos a los otros de una manera bastante rápida. Romanos 12, 4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Lea estos versos, lea Romanos 12 en diferentes versiones de la Biblia y de una manera despacio para hacerle sentido a lo que allí se está explicando, para poder entender el por qué el cuerpo, su iglesia, funciona como funciona. Gloria sea al Señor. ¿Tiene defectos? Por supuesto, no hay iglesia perfecta todavía. Gloria sea al Señor. La iglesia perfecta será cuando seamos arrebatados y transformados. Entonces, toda esta imperfección se terminará, se quedará. Entonces, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, nos necesitamos. Todo el Nuevo Testamento y sus escritores, y claramente y sin equivocaciones, declara esta gran verdad, que cada creyente es miembro el uno de el otro. Pablo es el que fue destacado en esto y desarrolló el concepto más abundantemente en sus cartas con algunas iglesias. Fue Pablo quien exclusivamente usó una ilustración única para darse a entender, y usó el cuerpo humano. Gloria a Dios. Ahora, en sus cartas a los romanos, a los corintios, a los efesios, también a colosenses, él usó la palabra cuerpo del griego soma, que se conforma del cuerpo humano, y la utilizó en más de 30 oportunidades para hacernos entender de una manera práctica y efectiva cómo funciona la iglesia. 15 de estas veces se refiere a un cuerpo físico y sus diferentes componentes. ¿Usted sabe cuántos miembros tiene el cuerpo humano? Bueno, le invito a investigarlo, gloria sea al Señor, y se sorprenderá. Y sigamos adelante. Y hay otras 15 oportunidades que les escribe a las iglesias, que también son el cuerpo de Cristo Jesús. O sea, usa el cuerpo físico y usa el cuerpo espiritual. La analogía más extensa usando el cuerpo físico aparece en su carta, por supuesto, ya lo sabía usted, ¿verdad?, a los corintios. Sin duda alguna, porque eran
carnales e inmaduros. Él se los dijo directamente. Por eso él se esforzó usando esta ilustración, ya que todavía no podían concebir esta gran verdad. Y ahí entonces aprendemos que los que no podemos entender esta gran verdad de cómo la iglesia funciona en sus diferentes miembros, entonces vamos a ver qué dice la escritura que somos. 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, Pablo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Uy, esto está duro. Sino como a carnales. Cristianos, sí, pero carnales. Dice, como a niños en Cristo. ¿Y cómo se le habla a un niño? Right? Así, pero ellos... ese es su idioma, no dicen nada claro, ni se les puede entender nada claro. Usted no le puede dar instrucciones a un bebé porque no se les va a entender. Como a niños en Cristo, os di a beber leche, y dice, y no vianda porque aún no eras capaces, y note esto, ni sois capaces todavía. Esto habla de que dentro de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo, van a haber personas carnales que son incapaces todavía de comprender esta gran verdad del funcionamiento del cuerpo humano y la iglesia. Gloria sea al Señor. Porque aún sois carnales. Gloria a Dios. Sois carnales. Bueno, que no nos dé vergüenza, hermano. Todos pasamos por un periodo de carnalidad hasta que el Señor trata con nosotros y nos tenemos que tornar necesariamente espirituales en el crecimiento. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres naturales? Como cualquier otro hombre, gloria sea al Señor. Entonces, con esta ilustración aún, el más inmaduro, el más inepto, el más neófito, el más ignorante de los hermanos podría entender esta gran verdad. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, 14 al 26, que es bastante extenso, aleluya, dice que su punto principal, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estuviera la oreja? Entonces ahí Pablo hace la distinción de cada miembro y su función específica dentro de un cuerpo humano, pero también dentro de un cuerpo espiritual, la iglesia. Entonces, dice... yo quiero leerle el versículo donde habla de que quién puso a cada miembro en su lugar. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado. Pregunta. ¿Quién ha colocado los miembros donde están? Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Gloria sea su nombre. No es como nosotros elegimos, porque nosotros no sabemos lo que el cuerpo necesita. Nuestro Dios sí conoce su cuerpo, gloria a Dios, que es la iglesia, su casa, que es la iglesia, y Él sabe por qué tiene ese hermano de su líder, por qué puso ese pastor que usted tiene, por qué usted está donde está, porque ahí Dios lo puso a usted para trabajar. Aleluya, esto sí que está maravilloso y glorioso. Por lo tanto, que nos animemos los unos a los otros, le animo a trabajar, a envolverse, gloria sea al Señor. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo le puede decir a la nariz, no te necesito, ni la mano al pie, no te necesito. Y si habláramos de lo interior, mucho menos el hígado no le puede decir a los pulmones, no te necesito, sea Cristo glorificado. Su punto principal entonces de Pablo en esta carta era demostrar que todos somos miembros los unos de los otros y somos parte de ese cuerpo de Cristo. Gloria sea al Señor. Esto se destaca también en Romanos 12 y Efesios capítulo número 4 de una manera mucho más específica. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está tratando de enfocar? Bueno, aparte de que debemos tratar de descubrir nuestros dones y ponerlos a trabajar, hay algo más profundo aún. El apóstol está declarando cuando menos 3 puntos importantes. Número 1, que ningún creyente puede funcionar efectivamente por sí solo. Gloria sea al Señor. Ningún miembro puede decirle a otro, no te necesito. Todos nos necesitamos los unos a los otros. A ver,
Repita conmigo. Lo necesito, hermano. Lo necesito, hermano. Amén. Número 2, ningún miembro del cuerpo de Cristo es más especial. Esto es maravilloso. O más importante que otro. Ningún miembro tiene los derechos exclusivos o reservados de la gracia de Cristo. Maravilloso. Y este quizás es uno de los puntos más vitales en esta enseñanza. Su énfasis es la humildad dentro de los distintos miembros que componen el cuerpo. Nadie puede decir no te necesito o soy más importante que tú. Sea su nombre glorificado. El apóstol escribió este versículo en Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Hermano, no te creas mucho porque estás trabajando en ese puesto, en esa posición. Dios te puso ahí, gloria sea al Señor, para edificación, para ser de provecho, gloria sea al Señor. Entonces, sin creernos mucho, vamos a trabajar donde estamos, sin darnos la importancia súper debida, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, Pablo entonces está confirmando aquí algo importante, la unidad de este cuerpo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Y tal parece que los romanos también tenían un poquito de estos problemas, por eso él les escribió de esta manera a los romanos. Veamos Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, que tanto necesitamos esos dos elementos, humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, Pablo les está diciendo a los romanos lo mismo que a los corintios. Gloria sea al Señor, allá que les escribió que pues tenían diferentes conceptos entre ellos mismos y que debían unirse y olvidar esas cuestiones. En otras palabras, ningún miembro del cuerpo de Cristo es más importante que otro. Aunque una persona tenga más responsabilidades en su posición, no lo hace nada especial ni mayor que nadie. Para Cristo todos somos importantes, aun el que pasa de ser desapercibido a nuestros ojos. Hay privilegios que son públicos y hay privilegios que son de oficina, como la secretaria, como, aleluya, el contador, como el que cuenta, le ayuda al tesorero. Todos esos no se exhiben, pero son importantes dentro de una iglesia. Gloria sea al Señor. Por el otro lado, los músicos siempre estamos al frente, gloria a Dios, los predicadores, los pastores, gloria sea al Señor, aleluya, pero ninguno somos más que otros. No hay un cielo especial para nosotros, todos vamos a ir al mismo cielo, todos fuimos salvados por el mismo Señor Jesucristo, por su misma sangre todos fuimos limpiados. Entonces, para Cristo todos somos importantísimos, gloria a Dios. Y como dije, ¿verdad? Se piensa solo en los que son más exhibidos, pero no en los que no se ven. Y número 3, Pablo dice que debemos trabajar duro, fuerte, para crear la unidad de este cuerpo. Esto está en 1 Corintios 12:2, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo tiene muchos miembros. Ahora, si usted piensa solo en su iglesia local, pues conoce a sus hermanos, gloria sea al Señor, pero si hablamos de la iglesia universal de Jesucristo, imagínense qué grande es la iglesia, está esparcida por los 4 cabos de la tierra, gloria sea al Señor. Entonces notaremos que hay hermanos en la China, hay hermanos en Rusia, hay hermanos en todo el globo terráqueo, porque Él tiene adoradores en toda esta tierra, en todas las partes del mundo, gloria a Dios, y todos juntos, todo ese montón de iglesias, aunque no sean de nuestro concilio, gloria a Dios, son parte del cuerpo universal de Jesucristo, gloria a Dios. Y entiéndame la palabra universal, no me refiero al catolicismo, sino al globo, a las dimensiones del planeta donde habitan todos estos hermanos. Por eso inmediatamente les dijo allá en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, que nuestras posiciones de trabajo no nos dividan.
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, maduramente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, todos viendo para el cielo. Gloria sea al Señor, gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Entonces, allá en Efesios 4:3 repite lo mismo: solícitos, esforzados, animosos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Evangelio no es de pleitos, de desgarres y de todas esas cuestiones que habían en el mundo. El Evangelio es de paz y gozo en el Espíritu Santo. Y para concluir, Pablo, entonces, para resumir entonces lo que Pablo nos está enseñando en estos pasajes: ninguno de nosotros puede funcionar efectivamente por sí mismo. Entendamos eso. Sin duda alguna, nos necesitamos el uno al otro. Y recuerdo que ninguno de nosotros es más importante que otro hermanito. Gloria sea al Señor, porque usted tomó escuela o colegio o instituto bíblico, eso no lo hace superior a nadie. Gloria sea al Señor. Aunque algunos tengamos privilegios más obvios y elevados dentro del cuerpo, tenemos que revestirnos de humildad, recordando que aún el que tiene mayor responsabilidad debe ser el más grande servidor. Y finalmente, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que luchar juntos por la paz y la unidad, gloria sea al Señor, dentro de nuestras congregaciones. Debemos hacer todo lo posible y lo imposible por evitar, gloria al Señor, los malos entendidos y las divisiones que sacan fuera de control a la iglesia, gloria sea al Señor, y que pues seamos edificados todos juntos. Así que, hermanos, muchas gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares con otra enseñanza de la palabra del Señor. Espero que esta sirva de edificación para usted, gloria al Señor, como lo fue para mí, y que podamos madurar y crecer y esforzarnos a mantener esa unidad dentro del cuerpo de Jesucristo. Sea su nombre glorificado. Así que le invito a hacer una oración final. Gloria a Dios. Y si usted está enfermo, únase a esta oración y pídele a Dios que toque su cuerpo físico. Si usted quiere aceptar, reconciliarse, gloria sea al Señor, hacer votos con Cristo, pues ahí hable con Él directamente, gloria sea al Señor, y confiésele sus pecados y pídale perdón a Él. Y así pues vamos a orar. Padre bueno, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, es efectiva, es eficaz y nos instruye, Señor, para que podamos, Señor, entender estas verdades profundas de cómo tu iglesia funciona. Gracias, Señor, por todo esto que fue escrito para nuestra enseñanza. Nosotros que nos han alcanzado los últimos días, Señor, bendice a los hermanos que han recibido esta palabra, a los enfermos, sánalos, Señor, a los que están allí haciendo confesión de fe, Señor, reconciliándose, cobrando ánimo, Señor, te ruego que tengas misericordia de ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Qué bueno, amados, nos hemos gozado. Yo espero que usted se haya gozado. Comparta esta bendición con alguien más. Y de nuevo, un saludo de parte de mi familia, gloria sea al Señor, y de la iglesia Cristo Misionera en London, Ontario, que también les envía ese caluroso saludo y abrazo. Y también para ellos, de mi parte, a los hermanos locales, gloria sea al Señor, un saludo muy, pero muy fervoroso, y hasta una próxima oportunidad cuando estaremos llegando con la palabra de Cristo Jesús. Aleluya. Amén.